Bueno, vamos a Lucas 5. Lucas 5 y versículo 34. Y Jesús está hablando y él dice, y él les dijo, ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Y él estaba hablando con algunos que tenían una pregunta acerca de los discípulos comiendo y bebiendo. Y Jesús dice básicamente que él está con ellos, entonces ¿por qué van a ayunar? Pero, 35. Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de ayunando. Y Señor, pido que me saque este lugar y me use como un instrumento de su gloria para dar este mensaje y exhortar y animar a hermanos a hacerlo, a hacer esta cosa de ayunar en el momento correcto, según su guía. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Jesucristo, cual nombre oramos. Amén. Y vea que Jesucristo dice claramente que los discípulos van a tener un momento en que Jesús no está ahí, y cuando eso pasa, sí, van a tener esa necesidad de ayunar. Y sabemos que históricamente esos discípulos y también los apóstoles, los 12, después de que Jesús regresó al tercer cielo, en la resurrección y la ascensión, ellos en el tiempo de los actos no tenían a Cristo ahí. Puede ser que en ese tiempo tenían que ayunar a veces porque faltaban comida, cosas así. Entonces, cristiano, debes entender que ayunando realmente es parte del camino cristiano porque Jesús no está físicamente aquí tampoco hoy en día. Sí, Él vive en su corazón, pero Él no está a su lado tanto como Él estaba con ellos en Lucas 5. Okay. Entonces, Jesús dice claramente que sí, puede ser que tienes que ayunar a veces. Okay. Entonces, creo yo que debemos mirar ese tema de ayunando con una manera seria y reconocer la verdad acerca de ayunando, como qué significa según Dios, por qué debemos hacerlo, para saber cuáles momentos puede motivarnos para hacer esa cosa, y también cómo debemos hacerlo hoy en día, porque es un tiempo diferente que como 30 después de Cristo, ya estamos en 2022. Entonces, sabiendo eso, debemos comenzar primero con el significado de ayunando. ¿Qué significa ayunar? Manuel, esto es simple. Sí, pero puede ser que Dios tiene que decir más a nosotros que la definición que conoces acerca de la palabra. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Asumiendo que ya sabes lo que significa, va a asegurar que no vas a recibir algo de Dios. Okay. Esto es parte de humillándose a la palabra. Créeme, hay cosas que sé y yo trato de no asumir nada cuando estoy estudiando la Biblia, para que Dios me enseñe. Mateo 5 y versículo 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo misericordia de la multitud, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviar los ayunos no quiero porque no desmayen en el camino. Entonces, ayunando sí, tiene que ver con no comiendo algo. En este caso, 3 días con este grupo y no tenían comida. Entonces, faltaron comida para un tiempo. Eso sí es un significado. ¿Qué más? Vamos a Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10 y versículo 3 dice, y esto habla de Daniel y él está contando lo que pasó con él después de viendo una visión.
Y él dice, no comí pan dedicado, ni carne ni vino entró a mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y vea que Daniel, él está ayunando, pero en este caso no dejó de comer cualquier cosa, todo. Él está escogiendo cosas que le gusta y rechazándolos. ¿Sí, ve? Entonces, no comiendo algo que aprecias también cuenta como ayunar. Como voy a dejar de lado y todo eso. En este caso no es helado, es algo más como saludable para el cuerpo. Sí, ve. Es como para mí es dejando pollo o algo así, dejando carnes para un tiempo. Eso sería un ayuno muy difícil para mí. ¿Okay? Eso también cuenta y vea que es diferente que no comiendo nada. Ahora sabes a dónde salen algunas ideas de algunas religiones. Por ejemplo, la Cuaresma sale un poco de esto, lo que pasó con Daniel. Pero usualmente la gente escoge algo que no realmente es un sacrificio. ¿Sí, ve? En el caso de Daniel sí era. Y él sintió así para 3 semanas porque estaba afectado en su visión y quería respuesta de Dios. Vamos a ver eso cuando seguimos. ¿Okay? Y nota que Daniel no comió ese pan dedicado, algo que le gustó. ¿Okay? Y la razón de ayunar entonces, en parte tiene que ver con debilitando su carne, para que puedas acercar más a Dios espiritualmente, porque Dios es espíritu. Es como estás afligiéndose en una manera para allegarse más al Señor. Entonces eso es lo que significa ayunar. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué debemos ayunar? ¿Qué puede motivarnos a hacer o buscar este asunto de ayunar en nuestras vidas? ¿Okay? Bueno, puede ser que tienes que preparar algo en usted. Como yo, había un tiempo que yo tenía que tomar una decisión en mi vida y había un poco de ayuno que pasó en ese tiempo sin yo reconocer todo esto en la Biblia. Creo que era en parte yo siguiendo el guía del Espíritu Santo. Okay. Pero vamos a 1 de Samuel para ver esto. 1 de Samuel 7. 1 de Samuel 7 y versículo 3 dice: Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y servir a él solo, y él os librará de mano de los filisteos. Entonces versículos 4 y 5 muestran a Israel haciendo eso. Versículo 6. Y juntándose en Maspa, sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová habemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel en Maspa. Es decir, después de Samuel hablando y diciendo a ellos que deben preparar su corazón, el ayuno siguió después de escuchando eso, sabiendo que necesitaban acercar más a Dios para que Él podía trabajar con sus corazones. Y vea que eso también incluye arrepentimiento, reconociendo que ellos habían pecado. Entonces, cristiano, puede ser que a veces tienes que preparar su corazón para servir a Dios. Y tienes que dejar sus dioses ajenos. Tienes que dejar su viejo hombre. Y necesitas más de Dios y por eso ayunas. Esperando que Dios realmente como trabaja contigo de una manera que usted puede reconocerlo. Que usualmente nosotros somos el problema. Tenemos que debilitar nuestras carnes, nuestro viejo hombre, ¿sí ve? Ayunar. Yo ayuné cuando estaba buscando a Dios para mi llamada. Y parece que tenía que ver con eso.
Pero también Salmo 69 en una mano y Isaías 58 en la otra. Salmo 69 y también Isaías 58. Salmo 69 y versículo 10, el salmista dice: y lloré con ayuno de mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y nota la conexión ayunando con el alma de este salmista. Isaías 58 y versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? Entonces también puede ser que tienes que preparar el resto de su alma. Y según mis estudios, hermanos, el alma tiene que tres cosas, tres partes, si quiere decirlo así. Tienes un corazón, tienes su mente y sus riñones, que tienen que ver con su voluntad, que conecta al corazón y su mente. ¿Okay? Entonces parece que si quieres preparar el resto de su alma, puede ser que tienes que ayunar porque tienes que reconocer y afrontar sus equivocaciones y por eso afliges a sí mismo para buscar a Dios, por el ayuno. ¿Sí, ve? Debilitando su viejo hombre otra vez, su carne. Okay. Entonces estamos viendo que si estás preparando a sí mismo para entrar en ministerio y ser serio con Dios, para ser un discípulo, puede ser que Dios te motiva o te exhorta o te anima para ayunar. Usted va a reconocerlo. Y tienes que tomar decisiones acerca de eso. Okay. El ayuno no es requerido, pero si quieres llegar más a Dios, puede ser que tienes que ayunar. A veces. Y la tercera razón está en Mateo 4. Mateo 4. Y Mateo 4 es la historia famosa de Jesucristo después de 40 días sin comer, que él afrentó a Satanás. Mateo 4 y versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo. Y vea que Jesús ayunó 40 días antes de que el diablo llegó para tentarle, como él estaba preparando para la batalla. Mateo 17. Mateo 17 y versículo 18. La Biblia dice. Y eso tiene que ver con una situación a donde Jesús tenía que reprender un demonio y los discípulos no podían sacarlo. Y Jesús dice, y reprendió Jesús al demonio y salió de él. Mateo 17 y versículo 18. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra infidelidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquella allá y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ¿qué? Ayuno. Preparando para batalla contra demonios. Y Jesús se peleó con el diablo. Entonces él ayunó 40 días. Parece que con esas tienes que ayunar también. Si estás entrando batalla, puede ser que es necesario. Y si me acuerdo bien, Marcos 9, voy a chequear, pero Marcos 9 es la misma cuenta, pero en el Evangelio de Marcos. Marcos 9, ya. Él dice 2 veces, oración y ayuno a veces es necesario contra los demonios, un tipo de demonio. ¿Por qué? Porque hay una falta de fe, tienes que prepararse.
hay algo que tienes que llegar más a Dios, básicamente. Okay. Entonces, preparándote para servir a Dios en general y también servirle en la batalla. Cristiano, usted va a estar en batallas, especialmente si estás evangelizando. Puede ser, si quieres buscar a Dios, si quieres que Él te llene, tienes que ayunar en preparación. ¿Sí, ve? Pero nota que depende. No es para todos los demonios. Jesús dijo este género de demonio. A veces no es necesario, a veces sí. Es algo que Dios tiene que como mostrar a usted. Si necesitas ayunar para algo, no. Okay. Yo te digo, si quieres tener más fe, si quieres tener más del poder de Dios en su vida, ¿para qué estás preparado para las batallas? Vas a ayunar a veces. Lo había hecho yo mismo también. Yo tenía miedo la primera vez que salí para predicar en una esquina y busqué a Dios para ayudarme. ¿Sí? Eso no es malo. Y Él va a darte poder si le busca. Si Él sabe que lo que hace es sincero de corazón. ¿Sí ve? Entonces tenemos la preparación de su ser. Pero también a veces tienes que ayunar para oración. Si estás rogando a Dios para algo, puede ser que ayunas también en ese momento. Porque quieres llegar a Dios, ¿sí ve? Es como si fuera la preparación te llega a buscar y preguntar cosas específicas. Okay. Por ejemplo, para buscar a Dios porque sientes que no puedes encontrarle, vamos a Esdras 8. Esdras 8. Esdras es un libro posexílico, uno de los libros de historia pequeñas ahí. Esdras 8 y versículo 21 dice: Y publiqué allí ayuno junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para buscar de Él camino derecho para nosotros, dice Esdras, y para nuestros niños, y para toda nuestra hacienda. 23. Y ayunamos y buscamos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y nota eso. ¿Y sabes por qué Esdras haciendo eso? La nación estaba en cautividad para más que 70 años. Y él quería que toda la nación que estaban ahí, que ellos buscan a Dios para que Dios pueda guiarles y que Él pueda asegurar que una situación como lo que pasó con la cautividad con Nabucodonosor no repite, ni para él ni para sus niños, pensando en otras generaciones. ¿Sí ve? Puede ser que usted tiene que buscar a Dios para que Él te guíe y también te guía tanto que usted puede tener un efecto a su familia, a sus hijos y los hijos después por su testimonio. Nota que ayunando no es una cosa cualquiera, ¿sí ve? Es algo serio. Tienes que saber por qué lo quieres hacer. ¿Qué estás buscando? Que hay muchos que ayunan solamente para decir que ayunaron y pensar que son especiales. Eso no es por qué debes ayunar. También es para entendimiento, no vamos a leerlo, pero en Daniel 10 y versículo 1, Daniel recibió esa visión y tuvo miedo de lo que él había visto, no lo entendió y él ayunó para obtener entendimiento de Dios. Entonces puedes ver eso en esos dos versículos ahí. A veces realmente quieres entender algo porque estás confundido y escuchas a esta persona y otra persona y no puedes, es que no sabes cuál es correcto. Si ves, Señor, ayúdame, Señor. Entonces ayunas esperando que Dios va a darte la respuesta y Él lo va a hacer en su tiempo. ¿Sí ve? Pero eso es otra razón para ayunar.
También, y algo que ya sabemos, puedes ayunar para los enfermos. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12 y versículo 15 dice, lo pasé, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había parido a David, y enfermó gravemente. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó David ayuno, y vino y pasó la noche acostado en tierra. Y David estaba ayunando para su hijo, su niño que estaba enfermo, y eso era el resultado de su pecado según Dios. Y él estaba ahí ayunando y arrepintiéndose y todo eso, esperando que Dios cambie las consecuencias, porque él sabe que Dios es misericordioso. Puede ser que él actúa según mi ayuno, porque yo soy el problema, es mi culpa. Mi pecado afectó a otro. ¿Sí, va? No, yo no estoy diciendo que si alguien está enfermo no puedes ayunar para ellos, si usted no tiene culpa, no es eso. Pero nota que él ayunó para alguien que estaba enfermo. Cristiano, puede ser que Dios pone en su corazón ese deseo de ayunar para alguien que está enfermo, que te importa mucho. Si es familia o familia espiritual. Y también, cristiano, nota que las enfermedades no tienen que solamente ser físicas, puede ser esa enfermedad espiritual que es ellos siguiendo incrédulos si quieres que ellos conocen a Cristo. Jesús es el gran médico. Y él solamente puede ayudar a pecadores y puede ser que ayunes a Dios para que esa persona reconoce que ellos son pecadores para que puedan recibir a Cristo. ¿Sí, ve? Versículo 21, mismo capítulo. Y dijeron de sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y él muerto, levantástete y comiste pan. Que lo que pasó es que el niño murió. Y lo que había hecho David después de recibiendo esa noticia, él se fue para alabar a Dios, adorarle después de todo eso. Y eso confundió a la gente. Pero David mostró su testimonio, él explica, versículo 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios habrá compasión de mí, que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré de yo más volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y mira la confianza que tiene David. Él sabe que él va a ver su hijo en el futuro, en el cielo. Él no va a regresar en la vida de David, pero David va a verle en el futuro. Gloria a Dios. Y para los que tienen hijos que murieron así, si son abortos espontáneos y todo eso, tienes la misma confianza. Si eres salvo, vas a ver sus hijos en el futuro. Gloria a Dios. Usted va a ir a ellos. Pero sí, nota que puedes ayunar para los enfermos, físicamente o espiritualmente. Hazlo. Ayuné para mi abuela. Me acuerdo eso. Y como que 5 o 6 años después ya ella había hecho una profesión de fe. Espero que ella realmente recibió a Cristo. Es duro saber a veces. Pero cada vez que visito, trato con ella, hablo con ella, leemos la Biblia. A ella le gusta eso y ella no quería nada con eso antes. O sea, algo cambió ahí. Ella quiere escuchar la Biblia. Eso es diferente. Entonces espero que sí, que recibió a Cristo. Pero yo sé que ayunaba para ella un poco. ¿Hay alguien así en su vida que te importa mucho? Ayuna para ellos. Manuel, estás hablando como esto es garantizado. Ya te dije que en el caso de David no era garantizado. Él ayunó y no pasó. No es garantizado. Pero puede ser que por llegando a Dios, Dios
decide hacer algo más como recién que él podía hacerlo antes, porque él escucha su oración. Eres un sacerdote, ¿no? Usted realmente puede afectar la realidad con sus oraciones, si Dios decide seguir su deseo. Y Él lo va a hacer si es según su voluntad, ¿sí ve? Y eso incluye el ayuno. Y a veces tienes que ayunar para que Dios pueda mostrarte y darte su llamada personal. Vamos a Actos 3. Y hay muchos hermanos que saben que tienen esa llamada para entrar en ministerio, pero no saben de qué exactamente. Bueno, puede ser que tienes que ayunar para que Dios lo confirme a ti cuando estás leyendo la Biblia o por otro hermano o algo así. Usted, siendo más cerca a Él, llegando a Él espiritualmente, reconoces esa impresión que el Espíritu Santo hace con su corazón acerca de eso. Y eso confirma esa llamada personal. ¿Sí, ve? Actos 13, versículo 2. Hablando de Saulo y toda esta gente que estaba en Antioquía enseñando, versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces ayunando y orando y poniéndoles las manos encima los enviaron. Así que enviados por el Espíritu Santo, y el Espíritu confirmó el ministerio de Barnabás y Saulo, y su nombre fue llamado Pablo en ese mismo capítulo, ¿sabías? Nota que el cambio de su nombre tenía que ver con él recibiendo su llamada personal y manifestando un nuevo hombre en él a otros. Gloria a Dios. Okay. Entonces puede ser que si estás ahí tratando de buscar eso en su vida, ayuna. Y deja que Dios te muestre. Y no solamente para su llamada, puedes ayudar a otros a encontrar su llamada por ayunando. Puedes ayudar a otros a cumplir la llamada que tiene por ayunando, orando para ellos. Actos 14. Vea que Pablo él ayunó ahí y recibió su llamada del Espíritu Santo. Ahora Pablo también en Actos 14 y versículo 21 la Biblia dice: y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volviéronse a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y enseñándoles que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y habiéndoles ordenado ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. ¿Sí ve? Ahí, Pablo ahí con otros, ayudando a otros discípulos a encontrar su llamada y orando que ellos cumplen su llamada. Gloria a Dios. Y para los que están en ministerio, puede ser que Dios te motiva a ayunar para alguien que usted sabe está teniendo problemas en el ministerio y quieres que ellos como siguen con Dios. ¿Sí ve? Y por eso oras con ayuno. Entonces, otra razón es por usted respondiendo en respuesta de la palabra de Dios que recibiste. Dios tocó su corazón y diste cuenta que estaba equivocado, entonces ayunas para arreglar ese asunto. ¿Sí ve? Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21. Puede ser que Dios muestre algo muy mal con usted en su camino. Y usted ya reconociste que no vale la pena seguir en ese pecado que te molesta tanto. Okay. Hay algunos pecados que son un peso muy grande. Okay. Y
das cuenta que necesitas a Dios para liberarte de ese pecado, usted no puede en su poder. Ya por fin lo reconociste, porque recibiste la palabra de Dios y por eso ayunas y buscas a Él. Primera de Reyes 21. Esto es porque muchos hermanos no dejan de beber alcohol o fuman ni nada así. Están confiando en su voluntad. Y algunos tienen la voluntad, la fuerza de hacerlo solo. Otros tienen que ayunar y dejar que Dios les ayude con eso, como yo. Arrepentí de bebiendo alcohol tanto. Arrepentí de fumando tanto. Y busqué a Dios para liberarme de eso, para librarme de toda esa basura. Yo sabía que no era capaz y Él lo había hecho. ¿Sí, ve? Primera de Reyes 21 y versículo 27 dice: y fue cuando Acab oyó esas palabras, Acab, el rey Acab, el maluco, escuchó las palabras de Dios que había hecho él. Rompió sus vestidos y puso saco sobre su carne y ayunó. Y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías tesbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¡Wow! Y el rey Acab, siendo tan malvado, él realmente humilló de corazón. Nota la conexión a saco y cenizas, como él está mostrando claramente que él reconoce que él realmente es polvo. Él es nada sin Dios. Y ayunó y oró a él según las palabras, dando cuenta de que él tenía que humillarse a Dios y buscarle acerca de ese asunto. Salmo 35 y versículo 13 dice, si me acuerdo algo similar: y yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno a mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. En mi seno. Entonces, como reconociendo y sientes algo adentro y por eso respondes en ayuno, mostrando humildad en su situación. Okay. También vamos a Daniel 9. Daniel 9. Puede ser que reconoces por las escrituras que hay no solamente una necesidad de usted humillarse hacia Dios, pero tienes que confesar la cosa que hiciste mal. Daniel 9, si yo puedo encontrarlo, y versículo 2 dice: en el año primero de su reino, el reino de Dario, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de fenecer la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Y dije, si sigues leyendo la oración, vas a ver a Daniel confesando no solamente sus pecados, pero los pecados de su nación, diciendo que Dios era correcto con su juicio, porque él leyó la palabra de Dios y dio cuenta porque ellos estaban en cautividad. ¿Sí ven? Y él confesó esas cosas. Okay. La confesión es básicamente una manifestación de su mansedumbre hacia Dios, porque reconoces que el juicio, es decir, las palabras de Él, eran correctos acerca de ti. Y lo admites. Y esperas que Él te ayude a cambiar eso. ¿Sí, ve? Es como si fuera que siendo manso te hace querer ser humilde a Dios y por eso confiesas. Todo eso es conectado. Y es por la palabra de Dios mostrando algo en su ser. Cristiano, yo no sé, puede ser que hay algo en su vida que no, es un pecado que siempre regresa y no puedes tener victoria completa contra eso. Puede ser que tienes que ayunar.
a Dios acerca de ese asunto y dejar que Él te ayude en su tiempo con ese pecado que te molesta tanto. Y también la última cosa que muchos saben tiene que ver con el enlutándose. Cuando estás ahí pensando en alguien que murió, reflejando en la sepultura, reflejando en la muerte, en parte porque alguien en su familia murió. A veces gente ayuna por eso. Vamos a 2 de Samuel en una mano y también Eclesiastes 7 en la otra. 2 de Samuel 1 y Eclesiastes 7. Y 2 de Samuel 1 y versículo 11 la Biblia dice: Entonces David, trabando de sus vestidos rompiólos, y lo mismo hicieron los varones que estaban con él, porque escucharon que Saulo murió, el rey Saúl murió. 12. Y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel que habían caído a cuchillo. Por muerte. Estaban ahí ayunando y enlutando para ellos. Por lo que pasó. ¿Sí ve? Eclesiastés 7 y versículo 1 dice: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacer mismo. ¿What? ¿Cómo así? ¿Por qué es así, Señor? Estamos ahí celebrando cumpleaños, no celebramos el día de nuestra muerte, pero Él dice que ese día es mejor. ¿Por qué? 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. 4. El corazón de los sabios en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Y la verdad, hermanos, que a veces cuando estamos ahí en funerales, reflejando en la muerte, reflexionando de eso, dando cuenta y enlutando para alguien, puede ser que por todo eso pensamos por fin en nuestra muerte, porque eso va a pasar. Eso es garantizado a todos los hombres. Vas a morir. ¿Sí ve? Y por viendo todo eso, estas últimas 3 razones llegan a su alma y comienzas con eso. ¿Sí ve? Puede ser que escuchaste la palabra de Dios en ese funeral porque había un cristiano ahí predicándolo y respondes a la palabra de Dios, esperando que Dios te prepara para la muerte. Y Él lo va a hacerlo por mostrando el Hijo de Dios Jesucristo, mostrando que Él murió por sus pecados y usted no puede expiarlos. Él es el único que podía. Y Él realmente murió físicamente, estaba sepultado 3 días, pero resucitó de entre los muertos. Eso es un hecho histórico y por eso debes seguir a Jesús y creer en Él, porque Él es Dios manifestado en la carne y Él es el único que podía vencer el pecado y la muerte. Y confías en Él. ¿Sí ven? O si eres cristiano y reflejas en la muerte de otro cristiano que estaba tratando de ayudarte a crecer en la fe, pero usted no quiso y esa persona muere, puede ser por ese enluto que tienes para ellos, reconoces que tienes tiempo ya para dar su vida a Dios y ruegas a Él acerca de eso. Y ayunas y dices: Señor, yo quiero ser un cristiano que tiene una vida similar a este hermano, que trató de realmente buscarte. Ya no quiero jugar más. Porque si yo no lo hago, ¿quién más va a hacerlo? Es que a veces somos raros y eso es necesario. Veamos a otro cristiano haciéndolo y pensamos: no tenemos que hacer nada. Él está ahí. Si Él no está ahí. ¿Sí, verdad? Puede ser que todo eso te motiva.
para ayunar. ¿Y sabes qué, hermanos? La cosa más triste que había visto en mi vida es la verdad que yo tenía 35 años, pero cuando conocí a Cristo tenía 24, llegando a 25, y yo ya estaba pensando en la muerte, reconociendo que era una verdad que no podía escapar, que confiando en transhumanismo y toda esa basura es una estupidez. ¿Por qué hay personas que siguen incrédulos que son viejos que no hacen eso? Y cuando tratas de hablar de ellos acerca de eso, ellos saben que están llegando a su muerte porque toman tantas pastillas y todo eso. Ellos quieren evitar eso y no quieren hablar de la muerte. No están recibiendo la sabiduría de Salomón ahí en Eclesiastés. ¿Sí, ve? Eso no es sabio. Debes prepararse para conocer al Señor. Eso es lo que debes hacer. Y hoy es el día de la salud. Hoy. No sabes si mañana va a llegar, especialmente si estás cerca de la muerte. A la muerte natural si eres viejo, ¿sí, ve? Y si no eres viejo es lo mismo. Puede ser que mañana un accidente pasa y ya se acabó con su vida. Usted no sabe. Pero sí, todo eso puede motivarte a ayunar. Entonces, hermanos, sabiendo por qué debemos ayunar, la pregunta ya es cómo debemos hacerlo hoy en día. Pues como con todo en la palabra de Dios, hay una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6 y versículo 16, la Biblia dice: Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, que demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su galardón. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará en lo público. Nota que Jesús dice lo mismo del ayuno, lo que dice la oración. Debes hacerlo en secreto, no mostrarlo a otros para decir que eres una gran persona para ayunando, porque ya recibiste su galardón. Parece que no quería a Dios, no estaba buscando a Él. Usted quería que la gente te mira, ¿no? Gloria a Dios, ya te miraron. Okay. Pero tanto como en la oración o en el ministerio en general, debes considerar su pareja si eres un cristiano y tienes esposo o esposa y contarles acerca de eso para que ellos puedan ayudarte en oración o con el ayuno. Especialmente en el caso de mí, mi esposa debe saber para saber cuánto debe cocinar. ¿Sí, ve? Y no cocina demasiado porque yo no quería contarle que estoy ayunando por algo. Y las parejas deben trabajar juntos para el Señor como un equipo, ¿no? Pero con el resto del mundo, ellos no deben ser capaces de mirarte y dar cuenta que estás ahí ayunando, ¿sí ve? La manera incorrecta es mostrado en dos lugares. ¿Okay? Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58 y versículo 3 dice: ¿Por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no lo supiste. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos pedís vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir a puño malamente. No ayunéis como hasta aquí, para que sea oída en lo alto vuestra voz. ¿Sí ven? Esa es la razón para ayunar. Para llegar a Dios y que Él te escucha cuando oras. Pero parece que Israel estaban ayunando por otras razones. Razones incorrectas. Habló de hacienda según su religión.
una hacienda hoy en día es la Cuaresma. Eso no es porque debes ayunar. Oh, pero cada viernes no vamos a comer carne, tenemos que comer pescado. Y tiene que dejar una cosa, pero deja la cosa más fácil. ¿Cierto? Yo voy a sacrificar algo que nunca como, dicen muchos católicos. Y no solamente ellos, también Ramadán con los musulmanes. Ellos, yo voy a ayunar, no voy a comer nada, pero sabes que cuando el momento llega que pueden comer, ellos comen demasiado para sobrevivir todo el día sin comida. Ninguna de esas cosas son como las cosas correctas para ayunar. Si estás ayunando para ganar una contienda y no estás conteniendo para la fe una vez dada a los santos, estás en pelea por otra razón, no vale la pena para nada. Para debates, eso no es porque ayunas. Debes ayunar porque quieres que Dios te enseñe algo, no para ganar un debate. Es increíble. Y también está hablando de hiriendo a alguien con ese puño malamente. Había algunos ayunando para que Dios le daba fuerza para ganar ahí. Ay, no. Claro que eso no es porque debes ayunar. Okay. En Lucas 18 podemos ver un ejemplo de lo que Jesús estaba hablando en Mateo 6. De algunos fariseos que estaban hablando de ellos ayunando y sintiendo bien por su justicia y jactando de eso en frente de otros. Oh, yo soy grande porque yo ayuno en esta manera y todo eso. Hablando de eso con otros, ¿sí ves? Ya recibieron su galardón. Y especialmente si estás jactando de eso no ayuda para nada. En la historia de cristiandad, hay entre los siglos, el cuarto y quinto siglo, había un grupo de ascéticos, monjes ascéticos, que estaban ahí ayunando, viviendo encima de un palo y no bajando. Tanto que cuando tenía que usar el baño quedaron arriba y todo eso, y pensando que por eso ellos estaban acercando a Dios. Y los hombres que son más santos de ellos, como los apóstoles, ¿no veas a ellos haciendo eso en los actos de apóstoles? ¿Sí, ve? Estaban ahí predicando en la calle y viendo la vida. Y sí ayunaron a veces porque no tenían suficiente comida. O ayunaron porque estaban buscando a Dios, pero no estaban ahí haciéndolo para hacer un espectáculo, para que otras personas puedan llegar y mirarles. Oh, estaban ahí 400 días. Wow, más que un año viviendo ahí. Él es un santo. Estoy hablando de Anthony, Basil, Benedict. Hay muchos monjes ascéticos así. Nada de eso era santo. El santo con ese mayúscula, no ves a él haciendo esas cosas. ¿Sí, ve? Cuando él fue levantado era para morir para nuestros pecados. Tenía nada que ver con ayunando y haciendo espectáculo para otros. Hay personas hoy en día que se afligen a sí mismos para que otros lo vean y todo eso es incorrecto. Claro. Entonces, cristiano, si vas a ayunar es algo entre usted y Dios. Lo haces en secreto. Si tienes esposo o esposa, sí, en ese caso debes decirles porque si ellos te importan, van a orar para las cosas que te importan. Van a ayudarte con eso, ¿cierto? Pero el resto de la gente no debe mirarte y dar cuenta que estás ayunando porque quieres mostrarlo. ¿Sí, ve? Debes esconderlo tanto como en sus oraciones, para que Dios te recompensa en el momento adecuado por ejemplo, respondiendo a la oración que tenía con ese ayuno. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, vamos a Isaías 58 otra vez. Isaías 58 es el capítulo donde Dios habla mucho acerca de ayunando. Y aclara mucho ahí. Puedes solamente exponer esa primera parte del capítulo y ya sabes todo. ¿Okay? Pero en Isaías 58 y versículo 6, Jehová sigue explicando y él dice, ¿no es antes el ayuno que yo escogí,
desatar los líos de impiedad, deshacer los haces de opresión y soltar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Vea que el ayuno tiene que ver con todo eso. El ayuno que Dios escogió es para limpiar impiedad en su ser y ser más piadoso. Sacar esas cadenas de opresión. Él ya te libró, cristiano, de esas cadenas, pero tantos quieren regresar y poner sus manos y sus pies en esas cadenas, en la prisión de pecado. Puede ser que tienes que ayunar por eso. ¿Sí, ve? Librar a otros de opresión que son quebrantados y están buscando a Dios para ayudarles. ¿Sí, ve? 7. Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres vagabundos metas en casa. Cuando vieres al desnudo, le cubras y que no te escondas de tu carne. Puede ser que ayunas para ayudar a otro, para compartir pan. ¿Sí, ve? Pan físico con alguien que es pobre que no tiene. Pan espiritual con alguien que es pobre espiritualmente. Lo mismo. Y ayunas para que Dios trabaje en todo eso. 8. Entonces, por eso, nacerá tu luz como el alba. Vas a ser una luz para Dios y mostrar la gloria del Padre en su camino. Y tu sanidad reverdecerá presto. Es decir, vas a recibir la salud. O vas a ayudar a alguien a recibir la salud y cazar ese alma. Eso es el renacimiento, ¿no? Ellos reciben la luz del mundo aquí. Por usted ayunando para ellos. Esperando que Dios realmente, o Dios siempre trabaja, no es eso. Pero que Dios, por su oración, trabaja más para esa persona. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová te recogerá. Y más que todo es eso, si estás ayunando y buscando a Dios, es porque quieres que Dios está contigo, y Él está resplandeciendo por medio de usted, y cuando otros vean a ti, están viendo a Dios. ¿Sí, ve? Y andas en su justicia, y andas según su camino. Entonces, cristiano, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ayunar? Si ese momento llega y el Espíritu Santo te da esa impresión en su corazón para hacerlo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de ayunando. Ayuda a nosotros a reconocer la razón para hacerlo y por eso buscamos a ti cuando estamos haciendo ese ayuno, para que podemos llegar más a ti. Y bueno, esperar que usted responda a nuestras oraciones de una manera que nosotros podemos reconocer más claramente porque estamos tratando de llegar a ti espiritualmente. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.